Amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga. Una cosa admirable que estaba notando ahorita, ¿verdad? En estos momentos que nos falló el micrófono, cómo ya uno empieza a depender de lo electrónico, ¿verdad? Cuando Pedro, ahí que estamos estudiando Hechos, se paró en aquella multitud, imagínense cuánta gente era, y Pedro levantó su voz y habló para que le escucharan todos, y ahorita se nos va un poquito el micrófono y nos perdemos un poquito, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos aquí reunidos, primeramente con la mentalidad, hermanos, recuerden que en este momento es el tiempo de Dios, es el tiempo de adorar a Dios. Cualquier pensamiento, cualquier cosa que pueda venir a nosotros, que Satanás pueda traer a nuestra mente, vamos a dejarlo fuera. Vamos a poner este momento para Dios, poner este momento. Palabra, ¿verdad? La Biblia nos dice en cuanto a lo que hemos estudiado, estamos estudiando en cuanto a los hechos de los apóstoles, siendo que es algo muy importante porque este es el inicio del establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de dar inicio a los pasajes que hemos estado viendo, me gustaría preguntar quién se memorizó el versículo y estaba pequeño, ¿verdad? Hechos 8:4. Hermano Domingo. Ok. Me dice Hechos 8, no, 8:4. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermana? Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Okay. Brother Mike. Pero los fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Okay. Okay, hermana. Okay. Hermana. Okay. Muy bien. Pues qué bueno, bien, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos memorizando estos pasajes. Ahora vamos a ver un poco el punto de él, ¿verdad? Más adelante vamos a ver más detalladamente, siendo que estamos estudiando Hechos. Pero una de las cosas que Dios hace es que cuando Él manda de una manera u otra, Él espera que se hagan las cosas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan en el principio, cuando hizo la creación y estaba toda la creación, todos hablaban un solo idioma, una sola lengua, ¿verdad? Entonces estaban todos unidos haciendo la torre de Babel. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Porque Dios les había mandado algo, ¿verdad? Dios les había dicho, vayan y que se esparcieran en toda la tierra, pero ellos estaban todos unidos. ¿Qué hizo Dios? Bueno, confundió las lenguas. Aquí en este pasaje podemos ver que Dios en el principio dijo, van a ir a Jerusalén, a Samaria, ¿verdad? A Judea, y luego dice, y a todo lo demás de la tierra. Pero vemos aquí cómo los primeros hermanos en Cristo estaban todos en un mismo lugar. ¿Qué vino? Una persecución. Y esa persecución hizo que los hermanos se fueran predicando por todas partes. Hay que ir viendo estas cosas, ¿verdad? Porque también hoy en día, como no ha pasado nada, la iglesia está como
igual, ¿verdad? Tranquila. Todos en Jerusalén, tranquilos, ¿verdad? Dios de una manera u otra, por su providencia, hace que el trabajo que Él ha mandado se cumpla, ¿verdad? Entonces, vamos adelante estudiando, estamos hablando Hechos. Hablábamos en Hechos capítulo 22 al 36 el domingo pasado, solamente voy a dar un repaso para ir viendo los otros pasajes. Hablábamos que el apóstol Pedro, ¿verdad? Sabemos que él se levanta, inicia hablando el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Era el momento de que el apóstol Pedro por primera vez iba a usar, ¿qué cosa, hermanos? Las llaves que el mismo Señor Jesucristo le dio. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Estas llaves es el evangelio, es la palabra, las buenas nuevas. Aquí Pedro iba a usar esto. Hablábamos que la predicación del apóstol Pedro se puede dividir en 3 discursos o 3 predicaciones, viendo desde más atrás, desde el capítulo 2. La primera, hermanos, la primera parte del discurso, la primera parte de aquella predicación que el apóstol Pedro dio, inicia en el versículo 14 y concluye en el versículo 21. Ahí, si ustedes recuerdan, Pedro da una explicación del derramamiento del Espíritu Santo en el cumplimiento de la promesa hecha por Joel. Si ustedes recuerdan, él cita el Antiguo Testamento, él cita la profecía de Joel. Aquí es el primer discurso que da el apóstol Pedro. Podemos ver que la segunda parte del discurso inicia en el versículo 22 y termina en el versículo 28. Pedro da una descripción del Señor a quien debían invocar. Habla de Cristo. ¿Ok? Después vemos, hermanos, estuvimos viendo que la tercera parte del discurso, de la predicación que Pedro da, inicia con el versículo 29 y concluye con el versículo 36. Pedro aquí en este momento hace un pedido urgente para que reconocieran al Señor como el Mesías, quien había sido crucificado, sepultado, resucitado de los muertos y ascendido de nuevo al Padre. El apóstol Pablo, leíamos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, que habla de la muerte, sepultura, resurrección. Pero si vemos del versículo 5 en adelante, habla de la aparición de Cristo. A los 12 apóstoles, a uno de los apóstoles, a otro de los apóstoles, a todos los discípulos. Aquí habla de esta aparición de Cristo. Estábamos viendo, hermanos, si voy un poquito rápido porque el domingo pasado lo vimos detalladamente, ¿verdad? El apóstol Pedro, ahora iniciando en el versículo 22, en el cual estamos viendo que dice, varones israelitas, oíd estas palabras, demuestra a los judíos que Jesucristo estaba, ¿qué? Vivo. Estaba vivo. Les está diciendo y les va a hablar de Cristo vivo. Y aquí Pedro, podemos ver que usó 5 argumentos para demostrar y que estuvieran convencidos de la verdad. ¿De cuál verdad? Lo acabamos de decir, hermanos. De que Cristo está vivo, ¿verdad? Entonces él, por medio de este mensaje, él les va a mostrar que Cristo, al que crucificaron, está vivo. Está vivo, ¿ok? Vemos aquí la persona y vida de Cristo, ¿verdad? Exigían que él, se levantara de los muertos. Eso mirábamos el versículo 22. Ahí cuando dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí claramente les está hablando en cuanto a la muerte. Dice, al cual, ¿qué hizo Dios con él? Levantó, dice ahí, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por quién? Por ella. ¿Qué no dice Cristo en Mateo 16, 19?
que ni las puertas del Hades prevalecerán. ¿Sobre qué? Sobre ella, sobre el reino, la iglesia. O sea, quiere decir, Cristo iba a resucitar. O sea, nada iba a parar esto, porque este es un plan divino ¿de quién? De Dios, y este plan es desde antes de la fundación del mundo, si ustedes recuerdan. Entonces estamos viendo esto aquí que está explicando el apóstol Pedro. Vemos, hermanos, también que la predicción de la resurrección de Cristo lo habla del versículo 25 al versículo 31, en el cual aquí está citando, ¿verdad?, el Salmo 16, versículo 18, 8 al 11. Salmos 16, versículo 8 al 11. Vemos que aquí David está hablando y está profetizando a Cristo. Y una de las cosas interesantes que podemos ver aquí, hermanos, en cuanto a ello, es el versículo 29 de ahí mismo. Porque les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca ¿quién? David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está ¿con quién? Con vosotros hasta el día de hoy. O sea, ahí está enterrado. Claramente les está diciendo, ahí está enterrado. Pero dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Si tienen sus Biblias, vayan siguiendo la verdad. Al Cristo. Dice, para que se sentase, ¿en qué? En su trono. Viéndolo antes, habló, y aquí está hablando de David, ¿verdad? Habló de la resurrección, ¿de quién? De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está, hermanos. O sea, David estaba hablando de aquella profecía. Y les está diciendo, David no está hablando de él. ¿Por qué? Porque claramente sabemos que David murió, lo sepultaron, y ustedes todavía tienen donde está sepultado. Pero ¿qué creen? Cristo murió, fue sepultado, pero Cristo resucitó. Dios no lo dejó muerto, lo levantó de entre los muertos. Vemos también, hermanos, que el apóstol Pedro, ¿verdad? Este es otro argumento que da, que los apóstoles mismos eran testigos y habían visto al Cristo resucitado. Versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el cual, si ustedes recuerdan, también en Juan capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan, escribiendo en cuanto a Cristo, aquí dice, y el verbo fue hecho carne y anduvo ¿entre quién? Entre nosotros, dice claramente. Ahí vemos lo que decía ahorita del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 7, habla de la aparición de Cristo. Lo vieron. No es algo inventado, ¿verdad? Lo vieron, se le apareció a muchas personas. Entonces, aquí claramente el apóstol Pedro les está diciendo, nosotros somos testigos, estuvo con nosotros lo vimos, lo palpamos. Aquí está otro argumento que les está dando. Otro argumento que él habla es la venida del Espíritu Santo, que es la prueba de que Jesús vive, ¿verdad? Versículo 33, ahí mismo Hechos 2, dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa, ¿de qué? Del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y claramente, si ustedes recuerdan, Juan 14, 16 al 20 y Juan 16, 13, habla del Espíritu Santo, el cual Cristo les hablaba a los discípulos que no estuvieran tristes, porque Él iba a partir, pero dice, mi Padre va a mandar ¿qué? Un consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. O sea, y Él va a hablar lo que se le diese que hablare. Claramente dice, Él les va a hablar a ustedes y les va a recordar lo que ustedes vieron, lo que oyeron, pero también les va a decir qué van a continuar haciendo. Esa es la promesa, ¿verdad? Esa es la promesa en la cual se le está dando aquí de la venida del Espíritu Santo. Y vemos que ellos lo estaban viendo porque ya había pasado, ¿recuerdan? Que hasta de ellos decían, estos están
Ebrios, están borrachos, pero no. Entonces, ellos ya sabían de lo que Pedro les estaba hablando, de este derramamiento del Espíritu Santo. Vemos que también aquí el apóstol Pedro cita el Salmo 110, versículo 1, Salmo 110, 1, para hablar de la promesa de la resurrección. Versículo 33 al 35, nuevamente dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ahí está, aquí está aclarando Pedro, ¿verdad? David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies, a tus pies. Entonces, aquí estamos viendo que habla de esa promesa de la resurrección. David estaba profetizando esta promesa, en la cual Dios había enviado a que se profetizara que el Cristo, el Mesías, iba a ser resucitado. Esto es algo hermoso, hermanos, porque por medio de esta resurrección podemos ver que ahora nosotros tenemos la oportunidad de reconciliarnos ¿con quién? Con Dios por la sangre de Cristo. Esto es algo hermoso, no sé para ustedes, pero para mí es algo hermoso, ¿verdad? Tener esto que ahora tenemos, este don, como se dice, este regalo no merecido, ¿verdad? Este regalo no merecido. También vemos, hermanos, estoy hablando del domingo pasado, vimos que en este momento el apóstol Pedro, o sea, hablando de aquí del versículo 22 en adelante, está predicando el evangelio de Cristo, pero con un diferente propósito. ¿Ok? No lo está predicando como nosotros ahorita, porque aquí le estaba hablando a las personas que una vez ellos gritaban, ¿qué cosa? Crucifícale, crucifícale. Entonces, aquí Pedro está predicando con un diferente propósito. Él estaba predicando con el propósito de acusar a Israel de un gran crimen y les advertía que habían rechazado y crucificado ¿a quién? Al Mesías. Al Mesías. Por eso es que claramente vemos ahí el versículo 23, dice, prendisteis, les está diciendo, les está hablando a ellos, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué les está diciendo? Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Este es el Cristo en el cual el versículo 36 le dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el 23 les estaba diciendo, ustedes lo prendieron, ustedes lo crucificaron. Aquí en el 36 les está diciendo que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, hermanos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces podemos ver aquí claramente que esta es una acusación. Esta es una acusación. Es diferente al punto que nosotros ahora predicamos, ¿verdad? Ahora predicamos el Evangelio, pero no acusamos a nadie, sino que les predicamos el Evangelio. Aquí con el propósito de salvar las almas, aquí también, pero aquí era más directo porque estaba en el tiempo preciso, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, dice, en los postreros tiempos, Pedro dice, ya estamos en los postreros tiempos. No hay, aquí estamos ya. Entonces, aquí vemos que les está predicando en cuanto a ello. Pedro, hermanos, estaba usando las llaves que el Señor le había dado, con el propósito de darle a Israel una oportunidad más. Si vemos desde el principio, Dios no le estaba hablando por medio de muchos profetas al pueblo de Israel. Regresen a mí, regresen a mí. Anduvieron en el cautiverio, Dios los rescataba, ¿y qué les decía? Regresen a mí. Pueblo rebelde, regresen a mí. Recuerden, salgan afuera y recuerden las sendas antiguas, regresen a esas sendas, decía. Por medio de Jeremías, por medio de los profetas. Aquí está hablando ahora por medio de Pedro para darles una oportunidad más, hermanos.
Y esta oportunidad es la que ahora nosotros tenemos. Pero, ¿qué creen? Es la última. Ya va a ser la última. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a haber más oportunidades de que Dios nos diga, regresen a mí. No andaremos, exactamente, no andaremos. Y hasta parece que es lo que hoy en día la gente todavía dice, ¿verdad? No andaremos. Siguiendo mandamientos de hombres, siguiendo ideas de hombres, pero realmente no se sigue lo que la Biblia dice, que esto es palabra de quién? De Dios, de Dios. Pero aquí vemos que Pedro está diciendo, esta es otra oportunidad para ustedes. Ellos ya habían matado a Jesús, sin embargo ahora Dios les muestra su plan divino y les da otra oportunidad de arrepentimiento. No el mismo Jesús, antes de que lo crucificaran, estaba predicando el arrepentimiento, hermanos. Arrepentíos, decía Cristo todavía. Arrepentíos. Antes de él, Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepentíos. Hoy en día, ¿qué se nos dice? Arrepiéntanse. La palabra de Dios nos dice, arrepiéntanse. Aquí vemos que el apóstol Pedro está usando estas llaves, pero ahora ya es un sacrificio y fue el último sacrificio. Recuerden, Hebreos habla de la supremacía de Cristo y Hebreos nos dice que Cristo es el sacrificio para limpiar a todos. Aquí vemos a Pedro hablando en cuanto a ello. Vemos también, hermanos, que Pedro les predica lo que el mismo Jesús le dijo en cuanto a su resurrección, la cual demostraría que él verdaderamente es el Mesías. Aquellos en Mateo 12, 38, 40, si usted recuerda, le decían, danos señal. Danos señal. ¿No les daba señal a cada rato Cristo, hermanos? No hacía milagros, no levantaba enfermos, no. Y todavía lo tentaban. Pero aquí va lo último, dice, mira, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así va a estar el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, y resucitará al tercer día. Entonces, todo esto, hermanos, que Pedro les está hablando, ¿qué cree que, como decíamos el domingo pasado, qué cree que estaba pensando la gente en ese momento? Y fue mucha gente, porque la misma Biblia dice que se bautizaron como ¿qué? Como 3,000 personas, o entonces mucha gente estaba pensando, ¿verdad? Meditando. Y es aquí, hermanos, cuando la palabra de Dios claramente está trabajando. Y ahora vamos a lo que es el capítulo 2, versículo 37. ¿Alguien gusta leerlo, por favor? Al oír esto, claramente pusieron atención, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, en el versículo 22 dice, varones e israelitas, oíd estas palabras. Aquí en el versículo 37 vemos que inicia aquí narrando Lucas y dice, al oír esto. Al oír esto. En este momento, hermanos y amigos, se narra brevemente el efecto del discurso de Pedro, la declaración de los hechos y las profecías que apoyaban el reclamo de Jesús como el Salvador mismo del mundo. Y esto, hermanos, en ellos tuvieron un efecto conmovedor en el corazón de la gente. Hubo un efecto. ¿Por qué? Porque dice, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón significa que se llenaron de remordimiento por la maldad extrema del crimen de la crucifixión de Cristo. Hermanos, algunos de nosotros, ¿verdad? Bueno, la mayoría que hemos sido bautizados, que hemos sido lavados,
¿Verdad que cuando empezamos a comprender la palabra de Dios y empezamos a entender el Evangelio, también nos empezamos a compungir de corazón? Entra el remordimiento que ya no queremos hacer más la vida que tenemos. Entendemos que no hay otro hombre que pueda dar la salvación como Cristo. Entonces, entendemos lo que quiere decir aquí, pero ahora imagínense a los que directamente crucificaron a Cristo. Les está diciendo, dice, se compungieron de corazón. ¿Ustedes algún día han sentido este sentir, hermanos? Por alguna causa, como que sienten un remordimiento. Se siente feo, ¿verdad? Cuando como que algo duele. Bueno, eso es lo que estaba sintiendo en este momento el pueblo, porque estaban escuchando que Pedro les estaba diciendo y les estaba recordando, ustedes conocen que el Mesías iba a venir y ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Se compungieron de corazón. La palabra compungidos, hermanos, se traduce del verbo katanuxo, que es viene de la traducción del griego que está escrita la escritura, y esto significa herir, golpear, aguijonear. Es lo que significa la palabra katanuso, que es compungidos. Aquí ellos sienten esta herida, ellos sintieron este golpe claramente, este golpe que se les decía, a este Cristo que ustedes prendisteis y crucificasteis. Ya me imagino yo, ¿verdad? La Biblia no nos dice más que lo compungieron de corazón, pero con la pura palabra, ya me imagino yo a aquellas personas, el rostro, ¿verdad? Algunos probablemente estaban hasta llorando, porque compungir quiere decir un remordimiento muy fuerte. ¿Sí me entienden? De saber que ellos habían matado al Hijo de Dios, pero está vivo. Pero lo que les compungió de corazón, que ellos habían matado al Hijo de Dios, aquel Mesías que se les había prometido que vendría, y ellos lo rechazaron. Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Aquí podemos ver, hermanos, si quieren una copia de todo esto, ya saben, me la pueden pedir, hermanos. Podemos ver, hermanos y amigos, que la predicación del apóstol Pedro trajo convicción a los oyentes, impulsándolos a preguntar a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban convencidos del pecado que habían cometido y que era necesario hacer algo para recibir el perdón de Dios. Esto, hermanos, es algo que tiene que tener mucha seriedad de nosotros. El decir Cristo fue crucificado, fue muerto, a veces lo decimos nomás a la ligera, pero es algo muy importante. Algo muy importante que tenemos que aprender. Hay celebraciones que el mundo ha hecho en las cuales vuelven a hacer la crucifixión de Cristo. Y mucha gente siente este dolor, pero lo siente por ¿cuánto tiempo? Por un ratito, y se olvidan de Cristo. Nosotros como cristianos, hermanos, también hay momentos que este compungir de corazón y este amor de Dios por nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces, y hay momentos que el cristiano en sí se compunge de corazón un poco. ¿Por qué decimos un poco? Porque tal vez en el momento que estamos escuchando la palabra de Dios nos vuelve a recordar quiénes somos. Pero hay momentos que nuestra vida la vivimos después como si nada, ya. Se pasó esos momentos, ¿verdad? Esos momentos. Necesitamos recordar, hermanos, que Cristo vino a este mundo, Cristo sufrió por nosotros. Cristo fue bofeteado, fue escupido, fue una corona de espinas, fue clavado en un madero. Pero ¿qué creen?
está vivo. Está vivo. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Ahora, dice Pedro, viene lo importante. La sangre de Cristo lava tus pecados. Lava tus pecados. Por eso dice, varones hermanos, le dice aquí, ¿qué haremos? Es la pregunta. Ellos estaban convencidos del pecado. Ya cuando nosotros, hoy en día, hermanos, estamos convencidos y creemos en el Evangelio de Cristo y estamos convencidos que somos pecadores, también hacemos la pregunta, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Pasamos hacia dónde? Hacia el frente. Pasamos arrepentidos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí, hermanos, vemos que ya ellos habían aceptado que sí habían matado al Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías. Ahora ellos querían saber cómo podían restablecer eso que habían hecho. ¿Qué necesitaban hacer? Bueno, aquí viene Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, aquí es, ¿verdad? Aquí viene el momento. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, y ahí están las dos cosas muy importantes. Arrepentimiento, recuerden. No se ha predicado esto siempre, pero ahora venía a ser. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y bautizaba, pero ahora vamos a ser bautizados de una manera mejor, porque ahora vamos a ser lavados por la sangre de Cristo y vamos a recibir el don, aparte del perdón de pecados, vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Vemos aquí, hermanos, que en este versículo contiene la respuesta a la pregunta, no solo debían de arrepentirse, sino también bautizarse. Hay que tener esto en mente. Aquellos que dicen solamente, no, nomás arrepiéntete, acepta a Dios en tu corazón y todo está bien. Bueno, eso no es lo que Cristo dijo desde el principio. Y es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Esto, hermanos, lo que dice Pedro, es cuando Jesús da la gran comisión y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo mismo lo está mandando, hermanos. El mandamiento es, tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer, tenemos que ser bautizados. El bautismo es esencial para la salvación. Aquí, hermanos, podemos ver que Cristo puso el bautismo como parte de la gran comisión. Por lo tanto, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, contestó bien a la pregunta y les dijo lo que deberían hacer y lo que hoy en día, hermanos, tenemos que hacer. Tenemos que primeramente arrepentirnos. Arrepentirnos. Antes de venir al bautismo, tenemos que arrepentirnos. Tiene que haber un arrepentimiento. La palabra, hermanos, arrepiéntanse, está en singular, arrepiéntanse. Y la palabra bautícese cada uno de vosotros está en plural. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es un cambio radical, hermanos. Antes del bautismo hay que un cambio radical. Y será, como dicen algunas veces, no, tienes que ir cambiando poco a poquito. No, eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Cristo está hablando, no es lo que Pedro está hablando aquí. Un cambio radical, dice, y es un cambio completo, lo cual se logra mediante el arrepentimiento y luego viene el bautismo de cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Esto es lo mismo que el mandamiento que Cristo da, ¿dónde? Ahí está, hermanos. Mateo 28, 19 dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el Espíritu Santo. Ahí está. En el nombre de Jesucristo, hermanos, cuando dice aquí Hechos, significa
por la autoridad de Jesucristo. Hechos aquí cuando dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, está diciendo por la autoridad de Jesucristo, como Jesucristo lo mandó, es lo que quiere decir. Así como Cristo dijo, así tienen que bautizarse. Y Cristo dijo, bautícese y del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante que tenemos que ver. El bautismo es para el perdón de los pecados y es muy claro que ellos estaban preguntando qué es lo que necesitaban hacer para obtener la remisión de pecados. Claramente sabemos que inicia con el arrepentimiento, después viene el bautismo y el otro domingo vamos a hablar del don del Espíritu Santo, hermanos. Ya se acabó el tiempo. Aquí los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, y vamos a continuar hablando en cuanto al don del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto? Si no, vamos a dejar el estudio ahí.